Bueno, ministro, ayer hubo declaraciones políticas y económicas, tanto de los equipos económicos, tanto de Scioli como de Mauricio Macri. Prat Gay, que dijo que su idea es subir el dólar oficial, y Aranguren revisar las políticas de YPF, mientras que Batakis habló de una agencia de estadísticas nacionales. ¿Qué reflexión le merece una y otra opinión? En el caso de Prat Gay no dice nada muy distinto a lo que dice Melconian. Melconian hablaba de un dólar competitivo de 16 pesos. A mí me llamó mucho la atención porque todos los medios, cosas que no ha sucedido nunca en Argentina, tergiversaron lo que yo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. Si el dólar está a 9.40, 9.45 y lo quiere llevar a 16 pesos, la devaluación sería del 67%. Eso implicaría una caída del Producto Bruto Interno del 10%, una inflación del 50%. ¿Cómo se podría contener esa inflación? Se podría contener si se tocan los salarios, que es lo que Macri siempre ha querido. Hay montones de videos que ha sostenido siempre que el salario es un costo más y que hay que llevar a la mínima expresión. Muchísimos videos que lo dicen y lo sostienen. Parece ser que entonces esas declaraciones de Melconian no ha gustado, entonces ahora dicen que uno de sus representantes más importantes en términos económicos es Prat Gay. Prat Gay dice que él lo que va a hacer es liberar el dólar también. Y lo que va a hacer entonces es que el dólar, que hoy el dólar oficial esté a 9 y pico, se va a ir a donde se quiera instalar y entonces por esa misma razón el dólar blue, que según él es el que está marcando la cancha porque ya está dolarizada, ya hay una devaluación, decía él. Yo no la veo esa devaluación, porque el mercado del dólar ilegal en la Argentina es un nimio, es chiquitito, es una cosa muy insignificante. Él sostiene entonces que al liberarle las cosas van a ser. Lo que está diciendo es exactamente lo mismo, un cinismo superlativo para decir las cosas que Macri ha sostenido en privado toda la vida, tratándola de decir de alguna manera como para que el día de mañana no se lo recriminen, pero hay que prestar atención a lo que dice. Hay una nota con Nelson Castro que escuché en el día de ayer, en la cual Prat Gay con toda claridad le dice que lo que está yendo es a un dólar de esa característica, con lo cual la devaluación la absorbe el pueblo, siempre la absorbe el pueblo de la misma manera. Después hago otro video muy entretenido en el cual dice: hay una defensa fenomenal del porteñismo, digamos, y una agresión superlativa a todos los hombres y las mujeres del interior, criticando a quienes han sido presidentes de la nación, proviniendo del interior, y dice: no falta que en el 2020 venga alguien de Santiago del Estero y nos encontremos que otra vez vuelven a tomar esta situación. Está en todos los portales, está en mi Twitter, subido al portal mío, con lo cual lo pueden ver el video. Vuelvo a hablar de videos, no hablar de expresiones que alguien comentó porque se les escapó de algún lugar, con lo cual tienen posiciones muy claras de lo que quieren hacer. No se parecen una cosa con la otra. Esa es una posición muy clara respecto del desprecio que tienen por el hombre y la mujer común, que sigue siendo un número, el viejo concepto de Arturo Jauretche. No es un análisis respecto de lo que nosotros llamamos cerrar la economía. Los números de la economía tienen que cerrar con el pueblo adentro. Ellos cierran los números de la economía para cumplir con sus mandantes, que nunca son de nuestro país, siempre son del exterior. Lo de Aranguren es más o menos lo mismo, porque él habla de que no es prioridad el autoabastecimiento. Si usted tiene un nivel de actividad fenomenal como el que está teniendo en este momento, o un consumo importante como el que está teniendo, lo que puede hacer es quitarle los subsidios, entonces que ese consumo popular desaparezca o se lleve a la mínima expresión, o lo que es peor, insistir sobre las importaciones. Seguramente, como él viene de Shell, ya sabemos a quiénes van a estar comprando, para sostener esas importaciones de combustibles, y por eso no es importante entonces el autoabastecimiento que pueda generar YPF. La situación pareciera ser esa. No veo ninguna cosa que nos esclarezca o que le hayan contado el agujero al mate como para ver dónde está la salida inteligente de los que dicen saber y que nos estarían explicando a nosotros cómo resolver los problemas de la economía de los argentinos. Parece ser que viene por otro lado. Sigue siendo la misma situación de siempre, una economía manejada por gerentes de empresas para el beneficio de las mismas empresas y no de lo popular. ¿Y lo de Batakis no es un sinceramiento de una falta de credibilidad en las No, estadísticas nacionales? porque
la vieja discusión que venimos sosteniendo respecto de los índices había que sacarla no discutiendo, dando un debate que yo tengo un buen índice, usted dice que yo no lo tengo y entonces debatimos toda una vida de que uno dice que es bueno y el otro lo dice. Había que cambiar el índice, porque el índice que nos decía a nosotros, que era el índice de precios al consumidor, hablaba de la zona, de lo que es el AMBA, digamos, el área metropolitana nada más, y 24 distritos. Hoy el índice de precios al consumidor nacional urbano contempla un índice nacional, que por lo menos contempla entre el 85 y el 90% de la totalidad del país, en el cual contempla el noroeste argentino, Cuyo, La Pampa, la Patagonia y la zona urbana, pero ya no con 24 distritos, sino con 42 distritos, con lo cual está prácticamente el país comprendido en ese punto. Quiere decir que el Fondo Monetario Internacional, del que somos socios a partir de 1956, pero nunca quiso ser socio del Fondo Monetario, participó de la elaboración del índice, y en su monitoreo el fondo dice que está de acuerdo con el índice, que hay que hacer algunas correcciones, que le da un año al país para hacer esas correcciones hasta el 16 de julio del año de 2016, con lo cual entonces el índice ahora está monitoreado nada menos que por el fondo, que pareciera ser el gurú de todos estos sabios, y ese tema estaría resuelto. La discusión que usted decir Batá, que es que van a medir la pobreza, y la pobreza hay que medirla, yo estoy de acuerdo con que hay que medirla. Lo que hay que hacer es elaborarlo, y eso estaba trabajándose el INDEC, y seguramente seguirá la autoridad que venga con la elaboración de un índice multidimensional, como hace Europa hace muchos años. Es imperioso que sea multidimensional, que comprenda no solamente los ingresos, sino los ingresos más la educación, más la salud, más muchas variables que sí impactan sobre el hombre y la mujer común, y entonces sí va a marcar cuál es la verdadera línea de la pobreza. Ese índice todavía no se ha elaborado y seguramente que habrá que terminarlo para que después se pueda expresar concretamente como lo dice cualquiera de los países europeos. ¿Qué se responde, ministro, a los economistas que aseguran que este es el gobierno que más ha devaluado? Porque, por ejemplo, en el año 2009 se había iniciado con un dólar a 3,50 pesos y hoy está arriba de los 9,60. Que pertenecen a una posición cercana a la que quiere mantener la oposición propiamente dicha. No es una discusión muy saludable que digamos, porque habría que verlo detenidamente cuáles son los pasos que se fueron dando y en qué situación se fue dando y cuáles fueron las corridas que tuvo que soportar nuestro país, que fueron varias. 3 fueron puntualmente. Tenemos que encontrar entonces en situaciones donde uno tenga que cuidar la divisa, que Patgay dice en su declaración que ningún país lo hace, y yo le digo que de los 178, el otro día les dije 172, son 178 países que monitorea el Fondo Monetario, hay 91 que hacen controles respecto de las relaciones con los otros países, como en el caso del encaje que hace la Argentina para los capitales golondrinas, o en el caso del dólar de tenencia, donde hay muchos países que directamente no lo tienen. La relación con Brasil, por ejemplo. Brasil tiene que tener entre 7 y 10 dólares per cápita de tenencia física, nosotros debemos estar rondando los 1.300 dólares per cápita de tenencia física, un poco más, 1.350, con lo cual estamos en una situación que no se puede comparar con eso. Ayer Scioli se comunicó telefónicamente con Sergio Massa y entre otras cosas trascendió que él le pidió disculpas por no haberse solidarizado en su momento con aquel episodio en el cual un hombre de prefectura ingresó a su casa. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué considera que no lo sé, está juzgado eso. Está juzgado eso. Hubo una causa, la causa se investigó, y me parece que esas cosas se tienen que aclarar, sobre todo porque está la casa, la familia. Cuando eso pasó, varios de los dirigentes que por entonces estaban con Massa, muchos de ellos ya no están con Massa, salieron a buscar responsables, entre los que uno de la listita, como de costumbre, no dejó de faltar en ninguna lista. En la charla que yo tuve cuando nos cruzamos en San Fernando el día que hubo que bajar de urgencia con los helicópteros allí, cuando se iba le digo, ahí escuché que había pasado tal cosa. Para mí, digo, la mujer, los hijos, la casa de los dirigentes son templos. No, te lo digo solo porque alguien lo mencionó, no, te agradezco, qué sé yo. Sentí la necesidad de decírselo en lo personal, no me pareció que había que hacerlo público, pero esas cosas tienen que ser aclaradas y dichas y juzgadas en el lugar que corresponden, no veo por qué no haya que hacerlo. Volviendo, usted hacía recién una reflexión sobre la idea federal y un ataque supuesto de uno de los economistas. No, vea el video. Bueno, lo veré. Digo, pero ¿hay una visión en ese sentido de que una persona que gobierna
la provincia y la capital puede gobernar el país. ¿Cómo se ve desde el interior? Yo no hago eso, yo no hago ese tipo de cosas, porque cuando hablo de lo federal también incluyo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo que lo que dice Pratgay es otra cosa, es como que todo tendría que resolverse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que lo único que faltaría que esas cosas no se resuelvan y que en el 2020 venga un hombre de Santiago, alguien de Santiago del Estero y quiera ser presidente. Esto es lo que está diciendo él, como si el resto de las provincias no podrían más tener alguien que aspirara a ser presidente de los argentinos de otras provincias. Eso es lo que dice. Yo no estoy haciendo lo mismo que él, pero a la inversa. Digo, puede ser cualquiera de cualquier lugar. No hay una capitis diminutio por ser de la capital, pero tampoco hay algo que tenga que garantizar que tenga que ser de la ciudad autónoma. Eso. Pepe Scioli dijo que en relación a Florencia Randazzo que le parecía que cuando alguien no estaba de acuerdo con un gobierno tenía que dar un paso al costado, dejando entrever que tendría que renunciar Florencia Randazzo. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Está de acuerdo con esto? Yo no me voy a meter a hablar de Randazzo porque le vuelvo a insistir, cualquiera de las expresiones esas que acá le asignan valor para mí son nimias, inexistentes, ante una discusión tan importante como la que tiene que dar Scioli contra Macri por el balotaje. No me interesa eso, es nimio, es insignificante, no tiene valor. Ministro, se ha denunciado desde algunos ministerios, dependencias públicas, en el marco de esto de que se habla de un lado de campaña sucia o de otro lado de campaña del miedo, que hay a trabajadores públicos se les está diciendo que no se vote a Mauricio Macri por el hecho de que no se le van a renovar los contratos. Más allá de las cuestiones de campaña, ¿usted ha recibido alguna denuncia? No, ¿Hay un tema para investigar? No, ninguna. Lo leí ayer en algún cable eso. Lo leí, no solo no he escuchado ni he visto ninguna denuncia al respecto, sino que además es una estupidez ir a decirle al empleado, mirá, tenés que ir a votar a tal o cual, es una cosa sin sentido. Uno tiene que ser en esto consecuente con su tarea. Normalmente en toda la gestión que uno lleva, que puede tener una parte del personal que sea cercana a usted, normalmente sucede así, el resto es de planta, y son años que trabajan con uno, se hacen afines a la charla que uno tiene, pero yo no le pregunté nunca a ninguno, che, ¿a quién votaste? ¿Qué sé yo? No parece que sea una cosa que yo tenga que preguntarlo, sea una torpeza eso. Ministro, ¿está previsto algún viaje que usted sepa de la presidenta hacia el exterior? Había una versión esta mañana que viajaría a Turquía antes del 10 de diciembre. Está la reunión del G20 en Turquía, sí, en Belek, pero no, yo no tengo el dato de que la presidenta esté viajando. Cuando lo hagan oficial, se lo contaré con mucho gusto. Incluso habría trascendido que en ese posible viaje podría visitar al Papa en el Vaticano. Pero desconozco el viaje, conozco específicamente lo que sé que va a suceder con el G20, pero no que la presidenta haya confirmado su presencia. Cuando lo confirme oficialmente, con mucho gusto se lo contaré. ¿Usted participa del acto de hoy al mediodía? Sí. Gracias.